Vamos a comenzar entonces con la clase de aparato genital femenino. Este aparato genital femenino está constituido por dos órganos glandulares llamados ovarios. Y vamos a tener un ovario derecho y un ovario izquierdo. Y que son los encargados de producir el gameto femenino u óvulo y que además se desempeña como glándula de secreción interna produciendo estrógenos y progesterona. Estas hormonas, tanto el estrógeno interviene en la primera mitad del ciclo ovárico, mientras que la progesterona en la segunda mitad del ciclo menstrual. Además de los ovarios, el aparato genital femenino se conforma por dos conductos llamados trompas uterinas o de falopios, que son las encargadas de transportar el óvulo hacia el útero y, por último, el conducto llamado vagina. Llamándose a todos los órganos externos femeninos vulva o pudendum. Es decir, que el aparato genital femenino o reproductor femenino está compuesto por órganos internos y órganos externos, que son los internos, el ovario, las trompas, el útero y la vagina, y los externos, la vulva o pudendum. Comencemos con cada uno de estos órganos y vamos a comenzar entonces con los ovarios. Estos ovarios tienen forma ovoidea, aplanada de adentro hacia afuera, y su eje mayor está orientado de arriba a abajo, de atrás a adelante y de afuera a adentro, presentando dos caras, dos bordes y dos polos. Las medidas son 4 centímetros de diámetro longitudinal, 2,5 centímetros de diámetro anteroposterior y 1,5 centímetros de diámetro transversal. Pesa de 8 a 9 gramos. Veamos las caras. Estas caras son externa y cara interna. Los bordes son antero-superior o anterior, que es el más importante porque allí se encuentra el hilio del órgano, y el póstero-inferior o inferior. Los polos tenemos dos, un polo superior y un polo inferior. El ovario está alojado en la fosita de Krauss, que es en las nulíparas, está delimitado hacia adelante por el ligamento redondo, hacia atrás por la arteria ilíaca interna y el uréter, hacia arriba por los vasos ilíacos externos y el ligamento ancho, y hacia abajo por el nacimiento de la arteria umbilical y a veces la arteria uterina. Luego, en las multíparas, este ovario se ubica en una fosita llamada de Claudius, que está ubicada hacia atrás y abajo de la anterior. En relación al peritoneo, este órgano, el ovario, es un órgano intraperitoneal, por lo que está ubicado dentro de la cavidad peritoneal en el abdomen. Veamos los medios de fijación. Y los medios de fijación de los ovarios son el ligamento útero-ovárico, el ligamento tubo-ovárico, el ligamento ancho y el ligamento lumbo-ovárico o ligamento suspensorio o ilio-ovárico. Comencemos a estudiar ahora las trompas de falopio. Las trompas de falopio o trompas uterinas son las encargadas de transportar el óvulo desde la superficie del ovario hasta la cavidad uterina. Mide de 10 a 14 centímetros de longitud y presenta tres porciones, que son un pabellón, un cuerpo y una porción intramural o intraparietal. El pabellón, que también se lo denomina infundíbulo, tiene la forma de un embudo tapizado exteriormente, como toda la trompa, por el peritoneo e interiormente por la mucosa tubaria. Presenta en el vértice un orificio que comunica con la cavidad peritoneal que se denomina ostium abdominal y que mide de 2 a 3 milímetros de diámetro.
La base de la trompa de Falopio es irregular por la presencia de lengüetas, llamadas también fimbrias o franjas, encontrándose una de ellas más larga, que sigue la misma dirección del ligamento tubo-ovárico y que se la denomina franja ovárica. Y por esa franja ovárica es por donde va a pasar el óvulo desde el ovario hacia las trompas de Falopio. El cuerpo comprende dos partes, una externa dilatada denominada ampolla, que mide 7 centímetros de longitud con una dirección ascendente, y otra interna estrecha de 3 a 4 centímetros de longitud con una dirección horizontal llamada istmo de Barkov, que se continúa con la porción intersticial o intraparietal. Veamos entonces la porción intramural, intraparietal de la trompa de Falopio, y es la porción que ingresa al útero y mide 1 centímetro de longitud y desemboca en el útero. Comencemos entonces a estudiar ahora el útero, o también denominado matriz. Este útero es el órgano musculoso que tiene la forma de un cono aplastado de adelante a atrás y se lo compara con una pera. Tenemos al útero en una vista posterior y un corte frontal del mismo para poder observar la cavidad intrauterina, y vamos a tener que para su estudio presenta un cuerpo, un istmo y un cuello. A su vez, presenta dos caras, una base o fondo y un vértice, y los bordes que son borde derecho y borde izquierdo. Si vemos interiormente al útero, vamos a tener que por fuera del cuello vamos a tener el OCE, que se lo denomina orificio cervical externo, y por dentro vamos a tener el OSI, que es el orificio cervical interno, que es el que comunica con la cavidad uterina propiamente dicha. Aquí tenemos en un corte sagital al útero y vamos a ver que las caras son antero inferior y póstero superior. Veamos al vértice. Y el orificio que se encuentra junto al vértice del órgano forman lo que se denomina el hocico de Tenca. Y ahí podemos observar los diferentes orificios que puede tener la mujer en distintas etapas de su vida. Cuando es nulípara, es puntiforme; cuando es primípara, está un poco dilatado; y multípara, ya está entreabierto casi. Eso es lo que uno ve del cuello del útero, que sería el vértice del órgano, cuando hace una colposcopía y estudia el cuello uterino. En la unión de la base con el borde lateral correspondiente se encuentran tres porciones o tres formaciones. Es decir, que yo hago un corte entre la base o fondo y el borde lateral de cada útero, vamos a encontrar implantación de tres estructuras, que son, ahí vemos un borde lateral, donde tengo anterior y posterior, la vejiga, este es el útero, y voy a tener hacia adelante el ligamento redondo, es decir, que se va a implantar en el borde lateral correspondiente, ya sea derecho o izquierdo, hacia adelante el ligamento redondo. Hacia arriba y en la línea media, la implantación de la trompa de Falopio. Y hacia atrás, el ligamento útero-ovárico. La posición normal del útero normalmente está en anteroversoflexión y en menor frecuencia en retroversoflexión o retroversión, habiendo dos ángulos que determinan la posición del órgano, que son el ángulo de versión, en donde se mueve todo el útero, y el ángulo de flexión, donde solo se mueve el cuello del órgano. Pero normalmente la posición del útero es en anteroversoflexión. Las medidas del útero son las siguientes: de 6 a 7 centímetros de longitudinal, 4 centímetros de diámetro transversal y 2 a 3 centímetros anteroposterior. Los medios de fijación del útero, esto es muy importante,
porque vamos a tener que el útero, aparte de estar fijado por la vagina y los músculos del periné, en especial el elevador del ano, que sirve de apoyo, presenta ligamentos que lo mantienen en su posición. ¿Y qué son? El ligamento redondo, el ligamento ancho, el ligamento útero-sacro. Y a su vez, también vamos a tener el ligamento vésico-uterino, desde la vejiga al útero, y el ligamento transverso o de McEnroe o parametrio lateral o cardinal, que es por donde pasan los vasos uterinos. Veamos las capas del útero. La pared del útero presenta 3 capas de células que son de afuera a adentro la serosa o perimetrio, que corresponde al peritoneo en la parte posterior superior y al tejido laxo que se extiende por los lados del útero, que se lo denomina parametrios. El miometrio, que está formado principalmente por tejido muscular liso. Y hacia adentro el endometrio, que es la capa de mucosa y células epiteliales especializadas que se renueva en cada ciclo menstrual de no haber una fecundación. Es decir, es la porción derramada durante la menstruación o periodo a lo largo de los años fértiles de la mujer. Es decir, es lo que el sangrado de la menstruación, cuando no fecunda ese útero, se desprende el endometrio y produce la menstruación. Y luego se vuelve a recuperar en cada ciclo menstrual. Estudiemos ahora la vagina. Esta vagina es un conducto musculomembranoso muy elástico de 6 a 7 centímetros de longitud y que presenta 2 orificios, uno superior y otro orificio inferior con 2 paredes, una anterior y otra posterior. Estas paredes son pared anterior, que se relaciona con la vejiga en su parte superior y con la uretra en la parte inferior y desemboca en la parte anterior de la vulva. La vagina, es decir, el orificio inferior de la vagina desemboca en la pared o parte anterior de la vulva. La pared posterior de la vagina se divide en 3 tercios. A través de su tercio superior se relaciona con el recto previa interposición del fondo de saco de Douglas. En el tercio medio e inferior se relaciona directamente con el recto, pero previa interposición del tabique recto vaginal. La vagina interiormente está recubierta por la mucosa vaginal, la cual se repliega en sentido transversal, formando lo que se denomina arrugas vaginales. Estas arrugas vaginales tienen forma fusiforme y en la parte media tienen un abultamiento y que van a formar parte de los pilares de la vagina. Veamos cómo es esto. Estas porciones abultadas, al superponerse una sobre otra, van a constituir los pilares anterior y posterior de la vagina. En esta figura tenemos, si esta es la pared anterior de la vagina, vamos a poder observar al pilar anterior de la vagina, que hacia abajo se forma lo que es el tubérculo vaginal, mientras que hacia arriba esos abultamientos divergen para formar un triángulo que se denomina triángulo de Paulik y que está en relación con el triángulo de Lieto o trígono vesical formado por las desembocaduras de ambos uréteres y la uretra a nivel del cuello de la vejiga. Es decir, que ese triángulo de Paulik se relaciona con el trígono vesical de la vejiga. Veamos la vulva o pudendum, que era todo lo que son los órganos genitales externos de la mujer. Y aquí tenemos, se designa con este nombre a los genitales externos de la mujer y que se considera una depresión limitada a cada lado por 2 repliegues cutáneos que son los labios mayores y labios menores,
en donde desemboca la uretra femenina. Por debajo de la misma se encuentra el orificio vaginal, por encima el clítoris y la zona del monte de Venus. El orificio de la vulva en las mujeres vírgenes tiene la presencia de un tabique mucoso incompleto de forma variable llamado himen y que se desgarra durante el coito, quedando como resto del mismo las carúnculas himeniales o carúnculas mirtiformes. Ya vemos en las imágenes las diferentes formas de los himenes que podemos tener o que pueden tener obviamente las mujeres, que es el anular, septado, cribiforme y cuando está desgarrado ya se observan las carúnculas mirtiformes. En la parte anterior de la vulva se encuentra un órgano eréctil llamado clítoris. Es el órgano eréctil de la mujer formado por los cuerpos cavernosos del clítoris, sus envolturas y el bulbo del vestíbulo, que es un órgano eréctil anexo a la vulva. Veamos los cuerpos cavernosos. Esos cuerpos cavernosos del clítoris son análogos a los del pene y al igual que estos se insertan en el borde inferior de la rama isquiopubiana. Está recubierto medialmente por los músculos isquiocavernosos y se extienden hasta llegar a la parte anterior del extremo inferior de la sínfisis del pubis, donde se unen en la línea media para formar el cuerpo del clítoris. Ese cuerpo del clítoris se continúa luego en dirección de los cuerpos cavernosos y se dirige anterior y superiormente, pero pronto cambia de dirección para orientarse inferiormente. Y ese codo que queda formado se lo denomina rodilla del clítoris. El ángulo abierto inferiormente, formado por el cuerpo del clítoris, está ocupado por una red venosa del plexo venoso intermedio, que es el plexo venoso de Covert. El cuerpo del clítoris disminuye de volumen a medida que se separa de su origen y termina por medio de un extremo cónico de vértice redondeado denominado glande del clítoris, que se encuentra recubierto por el capuchón del clítoris, que es de mucosa de la vagina. Los cuerpos cavernosos y el glande del clítoris representan una estructura idéntica a la de los cuerpos cavernosos y glandes del pene del hombre. Veamos los bulbos del vestíbulo. Y estos bulbos del vestíbulo se denominan así a dos órganos eréctiles anexos a la vulva, situados a ambos lados de los orificios vaginal y externo de la uretra y corresponden al bulbo y al cuerpo esponjoso del pene del hombre. En la mujer, el bulbo del vestíbulo está dividido en dos partes separadas una de otra en la línea media por los orificios externos de la uretra y el orificio vaginal, así como por el vestíbulo de la vagina. Su longitud, cuando están ingurgitados por sangre, por término medio es de 3,5 centímetros de longitud, su altura de 1,5 y su anchura de 1 centímetro. Del vestíbulo de la vagina, vamos a encontrar que entre el clítoris hacia adelante, el orificio de la vagina hacia atrás y los labios menores a los lados, se delimita lo que se denomina vestíbulo de la vagina, donde desemboca la uretra femenina y se encuentra el meato uretral. Por detrás del orificio vaginal hay una depresión llamada fosita navicular. Muy bien, y comencemos a estudiar la glándula mamaria, que es parte del aparato genital femenino.
Es un órgano anexo al aparato genital femenino cuya función principal es la producción de leche materna en el periodo posparto, es decir, durante la lactancia. El hombre presenta mamas, pero de forma rudimentaria, pero puede padecer patologías de la glándula, ya que la presenta. Esta glándula se encuentra ubicada en la parte anterior del tórax, por encima de un plano aponeurótico del músculo pectoral mayor, entre la segunda y séptima costilla, en sentido vertical, y desde el borde lateral del esternón hasta la línea axilar media, en sentido horizontal. Tiene forma de semiesfera con un peso de 150 a 200 gramos fuera del periodo de lactancia y de 500 gramos durante la misma, y son turgentes en las jóvenes y más flácidas en las mujeres multíparas. Para su estudio se le consideran tres zonas: la piel, la grasa y la glándula mamaria propiamente dicha. La piel se modifica en la parte central para formar lo que es la areola mamaria, que se encuentra luego en el centro, el pezón. La piel de la areola presenta abultamientos llamados tubérculos de Morgagni, que son glándulas sebáceas voluminosas y que se agrandan en el embarazo para llamarse luego tubérculos de Montgomery. Debajo de la piel de la areola se encuentra el músculo areolar, que presenta fibras circulares irradiadas. La grasa mamaria envuelve a la glándula y se la divide en una grasa premamaria y una grasa retromamaria. Entre esta última y el plano músculo-aponeurótico del pectoral mayor se encuentra la fascia superficial, que sirve como plano de despegue en las intervenciones quirúrgicas de mastectomías, es decir, para sacar la glándula mamaria completa. Veamos la glándula mamaria propiamente dicha. Y tiene la misma forma que la mama, pero en su cara anterior es irregular, de donde parten los ligamentos de Cooper que se dirigen hacia la piel de la mama, cuya función es mantener la cohesión de la glándula. Los linfáticos de la mama parten de la piel de la glándula mamaria y de los conductos galactóforos se dirigen hacia la areola, donde forman el plexo subareolar, del cual parten dos grupos de linfáticos, que son los linfáticos externos y los linfáticos internos. Los linfáticos externos se dirigen hacia los ganglios axilares, mientras que los linfáticos internos se dirigen hacia los ganglios de la cadena de la arteria mamaria interna. Los grupos ganglionares, hacia donde drenan los linfáticos de la mama, son el grupo braquial, el grupo infraescapular, el grupo de la mamaria externa, el grupo central o intermedio, el grupo infraclavicular y por último el grupo mamario interno. De esta manera hemos concluido con el estudio del aparato genital femenino. Muchas gracias por su atención.